Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Analízale, hoy centrado en la inmigración. ¿Convivimos con las personas inmigrantes desde la aceptación o sigue existiendo racismo en nuestra sociedad? ¿Son necesarios para frenar la despoblación o para enriquecer el tejido productivo en provincias como la nuestra? ¿O por contra está calando cada vez más los discursos de odio? Hoy este programa pretende hacer una radiografía de la inmigración en León. Escucharemos la voz de quienes abandonaron sus países para iniciar una nueva vida en España, en diferentes circunstancias, la mayoría de extrema gravedad como los refugiados. Este elemento que ven, las concertinas, es una de las barreras a las que tienen que enfrentarse algunos de ellos. Concertinas que coronan en muchos lugares las fronteras entre países, también en España hasta hace no mucho tiempo, en las vallas de Ceuta y Melilla, donde ya se han sustituido en los últimos meses por un tipo de vallado invertido. Decisiones y políticas migratorias maquilladas que se reflejan también en los problemas de convivencia que se generan en una sociedad cada vez más multicultural. Pero los datos que van a ver dicen esto. En la provincia de León hay 456.000 habitantes, 25.000 son inmigrantes. Las nacionalidades más numerosas, los portugueses, marroquíes, rumanos, búlgaros o colombianos. Pero además hay circunstancias especiales. Hay 513 personas que están en León por razones humanitarias, refugiados como los afganos, los últimos en llegar, en torno a 30, o los llamados MENAs, los menores no acompañados. Hay en León 11 y están tutelados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Pero hay más datos. A menudo somos víctimas también de bulos que etiquetan y discriminan a las personas de otra nacionalidad. Del tipo, vienen los inmigrantes a quitar el trabajo a los españoles. En León hay ahora mismo 119.000 afiliados a la Seguridad Social. De estos, 5.504 son extranjeros y lo hacen preferentemente en sectores como la hostelería, la industria, los servicios sociales, la construcción o el comercio. Eso en la actividad, pero en el paro, esta semana precisamente hemos conocido los últimos datos del paro, los que corresponden al mes de octubre. El desempleo en León alcanza las 27.000 personas. 2.000, solo 2.000 de ellos son extranjeros, los inscritos en las oficinas del ECI. Además veremos los rostros de las personas, los inmigrantes, y todos estos datos también, sobre todo, la multitud de debates que se generan en torno a la inmigración, como por ejemplo las ayudas que reciben, los bulos, si son ciertos, si hay un aumento real de la delincuencia. Todo esto lo analizamos enseguida en la mesa, con invitados, con analistas, con testimonios y con discursos controvertidos también, como el de Vox. ¿Aún no conoces Red Lion? Se trata de una operadora móvil 100% León que conecta con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestra forma de ver y de entender el mundo. Cuentan con cobertura de primer nivel y precios adecuados a tus necesidades. Toma nota. Fibra de 600 megas, 50 gigas en el móvil y llamadas totalmente ilimitadas, tan solo 45 euros IVA incluido. Y si solo quieres fibra en casa de 300 megas, 25 euros IVA incluido. Si lo que necesitas es más internet en el móvil, esta tarifa te puede interesar. 30 gigas. 6.000 minutos en llamadas por 15 euros IVA incluido. Pero si hablas más que navegas, esta opción puede ser la tuya. 5 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por tan solo 7 euros IVA incluido. ¿A qué te presta? Pues no lo pienses más. Red Lion es León. Por identidad y honestidad, ven a formar parte de esta familia. Y es que conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. Conéctate a tu tarifa cazurra con Red Lion. Llama gratis al 987 831 000 o entra en la página web redliontelco.es y elige tu tarifa. Red Lion, ¿a qué te presta? Pues ya estamos en esta mesa de análisis. Me acompañan ya en este Analízale hoy Inmigración Lorenzo López Trigal, catedrático de Geografía Humana. Bienvenido. Gracias, buenos días.
Y Mario de la Fuente es profesor de español para inmigrantes en la Fundación Serra Pampley. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quiero ser muy directa con el primer planteamiento. ¿Estamos asistiendo a un aumento del rechazo hacia los inmigrantes porque calan los discursos de odio, Lorenzo? Yo creo que es lo mismo de siempre. Lo que pasa es que externamente y hay brotes de este tipo provocados a veces por los mismos inmigrantes, no lo olvidemos, y otras veces provocados, la mayor parte de las veces, por organismos de apoyo a ideas que no son las ajustadas a la realidad de España, que es una España plural, una España de inmigrantes, donde ya alcanzamos las mayores proporciones de toda Europa occidental en número de inmigrantes por población absoluta del país, con lo cual estamos ante un ambiente que propicia en ocasiones esos brotes, pero no creo que sea tanta importancia esto, no le doy yo esa importancia. Mario, hablamos de discriminación, hablamos incluso de racismo, ¿o es una convivencia respetada? Yo creo que el racismo existe y los discursos de odio existen, pero surgen sobre todo de la ignorancia y del desconocimiento de la realidad de muchas de estas personas. A mí me gusta hablar de personas, no de inmigrantes siempre. Los españoles hemos sido inmigrantes y hemos sido una nación de inmigrantes que hace no muchos años estábamos viviendo ese mismo proceso. El discurso del odio hacia los inmigrantes es el discurso de la ignorancia, porque no se conoce la realidad de esas personas y las luchas que tienen para vivir y llegar a este país. Y también es un problema de percepción y de información. La prensa tiene su parte de responsabilidad y por eso creo que debates como este son muy interesantes, porque la información que recibe una persona que no tiene contacto con ningún inmigrante es lo que va a determinar su percepción del inmigrante. Si en vez de centrarnos tanto en delitos que cometen esos inmigrantes, que por supuesto que existen, igual que muchos españoles, y en proporción seguramente mucho más en los españoles, nos pudiéramos centrar en las historias de vida de esas personas, esos discursos de odio, aunque sigan existiendo y siga habiendo personas y organismos que tengan ese odio, esos desaparecerían en la mayoría de la población, que como ha comentado Lorenzo, efectivamente, España es un país tolerante y abierto, porque ha sido un país de inmigración y de inmigración. Entonces, es paradójico que ahora rechacemos lo que nosotros fuimos hace no muchos años, y no me refiero a los años 60 del siglo XX, sino al siglo XXI, en la crisis económica del 2010 y el 2008, cuando muchos españoles tuvieron que irse a otros países a buscarse la vida porque aquí no había una salida económica. En definitiva, creo que la inmigración es un derecho y el discurso del odio hacia la inmigración es el discurso de la ignorancia. En eso que planteas de acercarnos a la vida de esas personas, más allá de las etiquetas de nacionalidades, y en ese escenario de posible racismo, de discriminación, yo os pregunto si se produce el mismo rechazo hacia unos inmigrantes que a otros. Y lo digo porque vamos a escuchar varios testimonios, cada uno ha vivido unas circunstancias diferentes. Hay una médico mexicana que reside en España desde hace casi una década, ejerce la medicina en atención primaria, pero ahora mismo, por ejemplo, solo en el hospital hay una docena de médicos extranjeros. El segundo testimonio es un agricultor búlgaro que llegó a nuestro país hace 20 años, conoce bien el sector agrario, donde ahora mismo la mano de obra extranjera sostiene en muchos lugares la ganadería y también las campañas y cosechas agrícolas, por ejemplo, la del pimiento de Fresno. Y el tercero es un sacerdote de Bolivia, está ordenado en León y es párroco ahora mismo en Almanza. La merma de las vocaciones en España también ha llevado a la Iglesia a abrazar la llegada de religiosos extranjeros. Les escuchamos y os doy la palabra. Hola, mi nombre es Cristina Rodríguez. Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, nacida en la República Dominicana. Llevo 7 años trabajando para la Gerencia de Atención Primaria de León. Tanto yo como muchos otros compañeros extranjeros estamos aquí ejerciendo nuestra profesión en respuesta a la alta demanda de personal sanitario existente en España. Después de pasar por un arduo proceso de homologación, de ser contratados de manera legal y rigurosa a través de bolsas de empleo, estamos aquí trabajando en turnos de urgencias, en consultas y en muchas otras áreas del sistema sanitario español en el que somos muy necesarios. Con esto me gustaría expresar que estamos aquí no con la intención de dejar a los médicos españoles sin trabajo. Estamos aquí porque España y el sistema sanitario español nos necesita. Soy de Bulgaria y vivo en este país 21 años. Tengo mucha experiencia y estuve trabajando en campo de todos los sectores,
más en agricultura, construcciones, también transportistas. Aquí estamos en este país no para quitar trabajo de los españoles. Aquí estamos en este país para trabajar para nosotros y ayudar económicamente a este país. Aquí pagamos todos los impuestos y vivimos como personas normales, y por otra parte ayudamos muchísimo a nuestras familias en nuestros países. También pagamos impuestos en este país. Y otra vez quiero decir que los extranjeros en este país estamos para trabajar duro y no quitamos a nadie ni pan ni nada. Tengo 36 años, soy el mayor de 4 hermanos, soy de Bolivia y actualmente vivo en un pueblito de León que se llama Almanza. La falta de presbíteros, ya muchos de mis compañeros presbíteros tenemos que atender muchísimos pueblos con sus respectivas parroquias. Yo, por ejemplo, soy el pastor de 16 pueblos. El clero va cambiando ya en un montón de nacionalidades. Tenemos africanos, tenemos de Latinoamérica, etc. Y obviamente aún hay vocaciones españolas que ahora en donde me formé hay 6 chicos, de los cuales prácticamente 2 o 3 son europeos y los demás son de Latinoamérica. Bueno, los 3 retratan una realidad parecida, donde han trabajado para conseguir lo que tienen, que nadie viene a quitarle el trabajo a nadie, ningún español. Mario, ¿los vemos a todos iguales? ¿Son todos iguales? Yo creo que no, sus realidades en sus países de origen no son iguales, es decir, hay muchos conflictos en África subsahariana, por ejemplo, que responderían perfectamente a la etiqueta de refugiados, pero aún así no consiguen el estatus de refugiado, porque si esos conflictos no salen en los grandes medios de comunicación, no se les interpreta como refugiados y su estatus legal es muy diferente al de ser refugiados, al de ser simplemente, entre comillas, inmigrantes. Pero creo que no les vemos igual y aquí el ejemplo es muy claro si son de Latinoamérica o si no hablan nuestro idioma, porque el idioma, en definitiva, es también un factor fundamental para la integración de estas personas. Y en ese sentido creo que es fundamental que se destinen recursos a que estas personas aprendan el idioma, porque es la clave para su integración en nuestro país. Eso no significa que ellos tengan que abandonar su cultura ni nada parecido, sino que conozcan cómo funciona un país como España y aporten todos sus conocimientos y su valor como personas a nuestra sociedad. Pero no creo que se les vea igual a todos. Bueno, evidentemente habría muchos más testimonios, los inmigrantes que trabajan en la hostelería, en la construcción, también muchas mujeres inmigrantes en el área social de cuidado de mayores o de asistentes de hogar. Y aquí hay que apuntar la realidad también de trabajo sin contrato y la precariedad que sufren muchas veces por no tener los papeles de residencia. Lorenzo, yo te pregunto, ¿necesita una provincia como León a la inmigración, por ejemplo, para repoblar las zonas rurales? La necesita desde siempre, desde los años 60. Daros cuenta de que en 1974-75 la primera migración que llega a nuestra tierra de León es portuguesa. Inmediatamente, años después, 4 o 5 años después, caboverdiana. Excepcionalmente llegan hasta de Vietnam y de Pakistán, en algún punto de las cuencas mineras. Nos trasladamos a los años 90 y llega ya la oleada de inmigrantes sin papeles, sin trabajo, sin nada. Los primeros que llegaron portugueses se adaptaron y se integraron, especialmente los caboverdianos. A pesar de que eran una cultura muy distinta, están mejor integrados que nadie de todos los grupos de población en León, los caboverdianos. De manera que el problema es el problema de la integración, efectivamente. Pero eso de que hay que mantener la cultura, relativamente, porque los caboverdianos tenían su cultura y se han integrado, con lo cual han cedido y se han integrado sus hijos y su tercera generación, que ya existe. De esta manera, quiero decir también que en este momento León ha resistido un poco más la despoblación gracias a la inmigración. Lo que pasa es que la inmigración ha sido muy desigual en su localización. Es que llegan primero a las cuencas mineras, después llegan a las ciudades y sobre todo a la periferia de las 2 ciudades, León y Ponferrada, y ahora están llegando búlgaros. En los límites a veces, Mayorga de Campos tiene 300 personas inmigrantes y la población del casco de Mayorga tiene 1000 y pocos más. Es decir, 1/3 de la población es extranjera. ¿Pero dónde trabajan ellos? En Tierra de Campos, de Valladolid y de León, y también trabajan en el viñedo y en donde haya contratos de servicios laborales.
Por tanto, esto de dónde es adaptada esta inmigración y no, depende. En el campo se adapta mejor, indudablemente, pero casi nadie quiere residir en el campo. Con lo cual, contesto más directamente a la pregunta, Mónica. Los inmigrantes en la provincia de León se han deslocalizado, se han repartido, pero se han concentrado sobre todo en las ciudades, con lo cual las áreas rurales siguen con la misma tendencia de declive demográfico. Al inicio del programa yo hacía referencia a los mensajes de odio que llegan a veces de diversas fuentes y quiero que escuchen esta declaración política en un escenario tan democrático como el Congreso de los Diputados. El poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo, a los españoles a los que no les llegan los ERTEs, a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando. Así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles. Y si vienen, se someterán a un largo, potencialmente muy peligroso viaje. No vengan, si lo hacen, sufrirán una enorme decepción. Se lo voy a decir en algunos otros idiomas para que nos entiendan bien los que nos estén viendo quizá desde otros sitios. To anybody who is thinking of immigrating to Spain, à ceux qui envisagent d'immigrer à l'Espagne à cause de la nouvelle du paiement du montant pour tous, ne venez pas. Nous n'avons pas d'argent pour tout le monde. Es Iván Espinosa, de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Es sin duda una de las posiciones radicales que Vox tiene en la política migratoria de nuestro país. Y saludo ya a Carlos Pollán, es el presidente de la Junta Gestora de Vox en León. Buenos días, señor Pollán, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, hemos escuchado esa declaración, usted también lo ha hecho. Usted mantiene, imagino, esa línea de discurso de su política, de su partido. ¿Es la inmigración un problema para la provincia de León, señor Pollán? Bueno, yo creo que el vídeo que hemos visto, o por lo menos que he oído, nos gustaría que la verdad los vídeos y las intervenciones se vieran enteras, globalmente, no solamente la parte que hemos escuchado ahora. Pero bien, yo simplemente sí que, por supuesto, a nivel de León seguimos la misma línea que a nivel nacional. Lo que sí me gustaría dejar claro es que nuestro partido no está en contra de la inmigración. Nuestro partido está en contra de la inmigración ilegal. Para nada, nosotros estamos en contra de la gente que viene a trabajar reguladamente, con su contrato de trabajo y con sus opciones laborales. Como bien ha comentado y escuchado también pues los cortos que habéis puesto de una persona relacionada con el tema de la medicina, con el tema de la agricultura, si es que nosotros estamos de acuerdo, que el proceso para que los extranjeros vengan a España está regulado. Y está regulado por unas ofertas de trabajo y por unas carencias de personas en el mercado laboral español. Nosotros no estamos en contra de la inmigración. Lo que estamos en contra es de la inmigración ilegal y desordenada. Señor Pollán, ¿qué efecto cree usted que tienen mensajes y vínculos, sobre todo de los extranjeros, los inmigrantes ilegales, los que usted dice, considera ilegales, las personas inmigrantes, cuando ustedes hacen vínculos con la delincuencia o con el terrorismo? Bueno, yo creo que lo que nosotros queremos es una inmigración legal, ordenada y con voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de nuestro país. Los datos están ahí. Es decir, hay un 77% de delitos cometidos por españoles y un 23-24% de delitos cometidos por extranjeros. Pero tenemos que tener en cuenta que los extranjeros en las últimas estadísticas suponen el 10% de la población y los españoles el 90%. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un incremento y hay un porcentaje muy elevado, haciendo esa regla de tres simple de que esa delincuencia y esos problemas que estamos teniendo últimamente sí que se han visto acrecentados por la inmigración ilegal. Otra cuestión, la presencia de los menores no acompañados, si han entrado en nuestro país o bien en patera o a través de las vallas de Ceuta y Melilla, en León es una cifra muy reducida, son 11 Perdona, jóvenes. Mónica, perdona, es que escucho a gente hablar y no te estaba escuchando.
Sí, te repito, te decía, la presencia de los llamados MENAs, los menores no acompañados en León, es apenas un grupo de 11 jóvenes que han entrado bien en patera a través de las vallas de Ceuta y Melilla. Son menores que actualmente tutela la Junta de Castilla y León, están en pisos en la provincia gestionados por ONGs. ¿Usted respalda esa petición que hace su partido, Vox, en la Agenda España, para que sean repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata? Bueno, entendemos que los menores con quien tienen que estar es con sus padres. Evidentemente, lo que no hablamos ni oímos, no oímos decir nunca. Sí, yo comparto lo que he oído antes de que habría que ver las historias de vida que hay en cada persona que viene y decide pues lanzarse al mar en una patera para venir aquí. Pero es que no oímos a nadie hablar de las personas que están comerciando con esa gente. Es decir, las historias son lamentables, muchas de ellas. Hay mucha gente que pierde la vida en el mar por las expectativas que le generan personas que están negociando con esas personas, están negociando con la vida de esa gente. La prueba la hemos tenido en el asalto a Melilla de los meses pasados. Un país que lanza a sus menores al mar para que vayan a Melilla con unas expectativas de algo que no existe. Es decir, yo creo que lo que comentaba Iván Espinosa de los Monteros en ese pequeño corte que habéis puesto es que España ahora mismo no tiene unas expectativas para esos menores acompañados, para esos inmigrantes ilegales que les están dando las personas que les están lanzando al mar y están arriesgando sus vidas para que lleguen a España, cuando la realidad de España ahora mismo es muy distinta a lo que les están vendiendo a ellos y por los que arriesgan su vida por intentar llegar a un país que ahora mismo no está en condiciones de acogerles. Lo último, señor Pollán, uno de los mensajes que lanza también Vox es que España es un paraíso de paguitas a extranjeros, pero hasta el propio ministro de Seguridad Social ha matizado que la ley de extranjería no permite a ningún inmigrante en situación de irregularidad optar ni recibir ninguna prestación. ¿Cuál es su postura? ¿Que no haya ayudas para los irregulares o tampoco para el resto, que acceden, por cierto, a las ayudas por rentas bajas, no por nacionalidad? No, nosotros hablamos, te vuelvo a repetir, nosotros hablamos de inmigración ilegal, el tema de refugiados que habéis hablado antes. Estatuto del Refugiado, las personas que adquieren la condición de Estatuto del Refugiado son personas legales en el país. Y nosotros contra la inmigración legal no tenemos ningún problema, al contrario, como he oído también antes, España ha sido un país de inmigración hasta hace muchos años, hasta hace pocos años. Entonces, lo que sí me gustaría que quedara claro es que nuestro partido está en contra de la inmigración ilegal, que queremos que haya una inmigración legal, ordenada y sobre todo con voluntad de integrarse en este país y aportar al desarrollo de la nación. Es decir, lo que queremos es eso, simplemente, y no queremos que se tergiverse nuestro mensaje. Bueno, pues esperemos que haya quedado claro su mensaje. Carlos Pollán, presidente de la Junta Gestora de Vox en León, gracias por intervenir en este programa, clarificando un poco más la posición del partido de Abascal en esta provincia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Lorenzo, una reflexión sobre lo que hemos escuchado. Yo participo de parte de lo que ha dicho. Yo creo que ha dicho muchas cosas con sentido común. Y la diferencia entre migración legal e ilegal es bien curiosa, porque se puede decir que es legal cuando ha sido legalizado después de un cierto tiempo, y es ilegal desde el momento de la entrada y a lo mejor por vida es ilegal. De manera que estamos jugando a un juego de dificultades en el concepto. Si bien jurídicamente está claro, pero en realidad la inmigración se cruza todo, lo legal y lo ilegal, los integrados y los no integrados, los que son menores de edad, por cierto, eso es grave, la situación que tienen, y los mayores, incluso minusválidos. Yo he visto por 2 veces a la misma persona en Madrid, en una ocasión en una estación de autobuses, en una segunda al pie de la Puerta del Sol, sin brazos. Era de origen rumano, porque lo capté por las personas que estaban. Ese hombre ha llegado sin nada de posibilidad. Tiene que tener siempre referentes a su lado, porque si no, no puede ni comer. Es decir, hay situaciones de desfavorecimiento que son de verdaderas raíces, que lo extraño es que un país como Rumanía, que está en la Unión Europea desde hace tiempo, no solucionara ese problema de ese muchacho y lo expida, o él se va con sus amigos a otro país. Estos sí que son verdaderos trances, y gracias a nuestras ONG, muchas de ellas
con una labor ímproba de décadas, están arreglando estas situaciones. Por tanto, lo que hemos oído de Vox, el portavoz nacional y el portavoz provincial, efectivamente son dispares, pero coinciden en defender la inmigración legal. Eso lo defendemos todos, pero la ilegal, ¿qué hacer con ella? Esa es la cuestión. Mario, no se me quiere olvidar que pedimos inclusión, pedimos que se adapten. Tú eres profesor de español para extranjeros y ahí hay una carencia de las administraciones a la hora de facilitarles simplemente que se integren a través del idioma. Sí, bueno, yo antes de responderte sí que me gustaría mostrar mi radical oposición a lo que hemos escuchado. Yo creo que eso, afortunadamente para un país como España, los inmigrantes no escuchan lo que dice Iván Espinosa de los Monteros y vienen aquí a buscarse la vida y a aportar a nuestra sociedad. El concepto es muy sencillo, el concepto es personas. Una persona no puede ser ilegal. Las cosas que haga pueden ser ilegales, pero una persona no puede ser ilegal. No es así, no es así. Una persona no es ilegal, el concepto es persona. El concepto de ciudadanía es el concepto de persona y la legalidad y la ilegalidad está traspuesta en todo ello. Yo no voy a entrar en un debate legal, pero la situación administrativa de una persona puede ser legal. La persona no es ilegal, ninguna persona es ilegal. Y si nosotros nos consideramos una sociedad democrática... ¿Es legal o ilegal? Perdona. Una persona, la situación administrativa puede ser ilegal. Si usted va ahora a otro país y no tiene los papeles, su situación administrativa es ilegal, pero usted como persona no puede ser ilegal. Y nosotros como sociedad no podemos seguir hablando de ilegales, porque son personas. Pero además de eso, respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que efectivamente el idioma es una pieza fundamental en la integración de estas personas. Y eso yo creo que en España hay una falta de recursos en las administraciones públicas para dedicarlos a la integración de los inmigrantes en el aprendizaje de idiomas. Hablabas antes de los MENAs. Es muy curioso que se pretenda que estas personas se integren, pero para integrarles no hay nadie que les enseñe el idioma en un colegio o en un instituto, porque no hay profesores de español cualificados en los institutos y en los colegios dedicados exclusivamente a enseñar español. Y esa es la pieza clave para evitar muchos de estos debates. Si estas personas conocieran bien el idioma, se integrarían con mucha más facilidad. Pero tú plantéate un chaval de 16 años, sin su familia, que se va a un país a intentar buscarse la vida y todo para él son problemas. Si esa persona conociera el idioma, su situación sería mucho más sencilla y quizás no tendríamos estos debates porque esas personas se integrarían mucho más sencillamente. Lo que tenemos que hacer es, entre todos, destinar recursos y recursos por profesionales, por gente que sepa que están llenas las universidades de egresados en los títulos de filología y en los másteres de profesores de español que necesitan un trabajo. Y el trabajo está aquí. Lo que hay que destinar es un cierto recurso a algo que va a beneficiar a todo el mundo, que es que estas personas conozcan nuestro idioma y, por lo tanto, facilitarles esa integración. Y ojo que yo considero que la integración no tiene que ser que ellos cedan toda su cultura y todos sus derechos. A mí no me gustaría que si yo voy a vivir a China tuviera que perder toda mi cultura española. La integración tiene que ser que conozcan nuestras normas democráticas y legales y que sigan manteniendo su cultura. Obviamente hay aspectos de otras culturas que son insostenibles aquí y en cualquier país, pero igual puede pensar alguien que solo vea 4 noticias de España de asesinatos machistas que los españoles somos todos machistas. Y no va a decir, es que el español que viene a China tiene que eliminar su cultura machista. Eso nos parecería horrible. Cuando hablamos de integración en los inmigrantes, hay que conocer sus culturas para ver qué aspectos, obviamente, de esas culturas son insostenibles desde cualquier punto de vista y qué aspectos hay que tratar de mantener. Porque al final, la cultura española, ¿qué es? Una mezcla de culturas históricamente árabe, de todos los países. Pretender que nuestra cultura es pura es un poco... Lorenzo, muy breve. No, es que hemos venido aquí a analizar. Decir consideraciones buenistas son perjudiciales contra actitudes de extrema derecha como las que hemos oído por Iván de los Monteros. Son perjudiciales porque abonas esa actitud. Hay que diferenciar y analizar de la forma siguiente, creo yo. Las personas son ciudadanos y los ciudadanos se les da una carta de derechos en su país de origen y en su país de destino, que es la cadena migratoria, la que une país de origen y país de destino. Al llegar al país de destino tienen que ceder ante la nueva situación y esa es para mí la integración. Si no ceden en sus costumbres... ¿En qué tienen que ceder?
¿En quitar su cultura, por ejemplo? Un español tendría que eliminar su cultura y sus tradiciones. Mal. Tienen que ceder, porque la palabra integración es ceder unos de un lado y de otro. Eso es lo que quiero decir, nada más. Bueno, evidentemente falta mucho camino. Claro. La realidad española es esa, que falta Si no, mucho camino. todos somos buenos y ellos son malos o son buenos. Para eso un no es la consenso. situación. Nada es blanco ni negro, ¿verdad? No, hay grises en el medio. Lorenzo López Trigal, catedrático de Geografía Humana, gracias por estar en este programa. Mario de la Fuente, profesor de Español para Extranjeros. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y ahora hacemos un alto en el camino, continuamos con más análisis y con más protagonistas en este Analiza la Inmigración. Pues ya estamos de vuelta y lo hacemos recordando una imagen de hace tan solo unos meses, la llegada de los refugiados afganos a España, que huían del infierno de su país tras la llegada al poder de los talibanes. 30 afganos de varias familias eran derivados a la provincia de León, donde son atendidos por varios organismos, asociaciones y ONGs. Uno de ellos es el Programa de Protección Internacional del Hospital San Juan de Dios. Y me acompaña ya en esta mesa Alicia González, psicóloga de ese programa. Bienvenida. Gracias. Y también en esta mesa Samad Ouilla, de la asociación Titawin. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con vosotras aquí. Bueno, Alicia, comienzo por ti. La mitad de esos 30 afganos que llegaron a León han optado por irse a otros países en busca de mejores oportunidades laborales. Los que se han quedado, ¿cómo está siendo su vida y sobre todo cómo está contribuyendo la provincia de León a esa inclusión? Bueno, pues las personas que tenemos ahora mismo procedentes de Afganistán, digamos que se encuentran como en una especie de estado de shock, ¿vale? Es decir, la salida de su país ha sido abrupta, ha sido inmediata, casi no les ha dado tiempo a hacerse a la idea y a organizar un plan o un proyecto migratorio que sí pueden hacer otras personas. Entonces, ahora mismo, bueno, pues estamos acompañando un poco ese proceso, ¿no? de hacerse a la idea, de aterrizar y poquito a poco pues ir integrándose en la comunidad. Los refugiados afganos han sido los últimos en copar el foco informativo por lo que ha pasado en Afganistán, pero la realidad, ese dramatismo ocurre también en muchos otros sitios que no vemos tanto, situaciones de riesgo que contemplan precisamente esa petición de asilo, de refugio. Quiero que escuchen a una joven de Nicaragua, llegó a León hace ahora 2 años, huyendo de las presiones de su gobierno y también de las amenazas de los opositores. Estaba huyendo del gobierno de Nicaragua. Yo trabajaba para el gobierno en el área de impuestos. Estaba poniendo en peligro mi vida. Nos ponían en filas para reprimir a la población. Me apuntaron con un arma y decían muerte a los simpatizantes del gobierno. Soy madre de 4 niños. Si me quedo, puedo morir y no puedo ver a mis hijos. Entonces decidimos mejor estar a lo lejos, pero aún viéndonos a la distancia. Al llegar a España uno es nadie. El rechazo de las personas al ser inmigrante. El que te exploten, el que te digan, si no lo haces, llamamos a la policía. Y mi miedo era que la policía llegara al sitio donde trabajaba y me regresaran a mi país. Porque yo sabía que si yo regresaba, yo no iba a vivir. El programa de San Juan de Dios nos recibió, nos han acogido, nos han dado ayuda y todos los recursos que hemos necesitado en la búsqueda de vivienda. En una de las llamadas que yo hice decía de que los inmigrantes no teníamos derecho de estar acá. Pero todo eso cambió porque al encontrar este piso donde estoy actualmente, la persona que nos alquiló decía de que no se trata de la nacionalidad, sino se trata de depositar un poquito de confianza en las personas que han venido y han luchado por estar en este país. Bueno, esa joven nicaragüense tiene 4 hijos, su marido también ha podido venir a España hace apenas un mes, ha pasado un año ella sola con los 4 niños. Alicia, es una de las personas que atendéis. España es un país abierto a los refugiados. Hay que explicar también que ellos reciben una protección económica también en forma de ayuda, pero que dura un tiempo limitado en los que ellos tienen que comenzar a iniciar su vida.
Pues sí. Digamos que España, sorprendentemente, como ya sabemos cuál es nuestra historia, ¿no? Es una historia de migración a lo largo de años y años y generaciones, y pues hay muchas personas que se solidarizan, ¿no? Sí que es verdad que hay unos sectores y hay unos discursos de odio que están emergiendo, que parece como que olvidan un poco esta historia, que es bastante temprana además, pero nosotros les preguntamos, ¿no?, a estas personas y se sienten bastante bien acogidos por lo general. Bueno, esa es la situación de los refugiados. Quiero ahora que vean esta otra imagen. Son medio centenar de miembros de la comunidad musulmana en León celebrando el rezo por la festividad del sacrificio del Cordero. Ocurrió en el mes de julio de este año en los exteriores del campo de fútbol. Bueno, pues esas imágenes también generan polémica y comentarios ciertamente racistas. Samaz, yo te pregunto, ¿es la religión muchas veces el origen de este tipo de ataques hacia la comunidad musulmana en este caso? Sí, pero bueno, la comunidad musulmana aquí en León no ha sufrido muchos comentarios de racismo ni de discriminación, sino a veces publicando algo en redes sociales o algo, hay gente que comenta comentarios racistas o discriminación, diciendo que el Islam o los musulmanes siempre relacionan los musulmanes con el terrorismo o algo malo, pero es todo lo contrario. Los musulmanes están aquí como un ciudadano más, trabajando aquí, viviendo aquí, formando parte de esta sociedad, y hay gente trabajando, cotizando. Cada uno tiene derecho, tiene libertad a su fe, a hacer lo que él cree. En el momento en el que una persona tiene fe a un Dios, a su Dios, tiene derecho a celebrarlo como quiera y cuando quiera. Lo que hay que hacer, o lo que yo he visto, que en la sociedad, los medios de comunicación, a veces, no todos, pero algunos, sacan algo, siempre algo malo, y lo relacionan con los musulmanes. Por eso hay gente, no digo una minoría, en el pueblo o en la sociedad, que siempre, cuando hablas de un musulmán o del Islam, es terrorismo, algo malo, criminales, bueno, y hay que eliminar esa imagen, porque el Islam es tolerancia, es amor, es convivencia. Para convivir no hay un compromiso para tengo que ser cristiano o tienes que ser musulmana para convivir, no. Podemos tomar un café, convivir, integrar, pero cada uno manteniendo su identidad o su religión o su fe. La realidad es que la comunidad islámica es la más numerosa en León. Muchos de vosotros ya pertenecéis a una segunda generación, sí, nacida en España, sois españoles de pleno derecho. ¿Crees que la sociedad precisamente confunde el Islam con el extremismo, con el terrorismo? Sí. Bueno, no todos, pero hay un número bastante alto de que confunden el Islam con el terrorismo. Pero no, el Islam es una religión. En ninguna religión de las tres religiones, o hay más, que tiene relación con el terrorismo. El terrorismo es un acto criminal. Si un terrorista hace un ataque, es un asesino. No es un musulmán, ni cristiano, ni judío. Por eso tenemos que aclarar. Pero de otra parte, desde otro punto de vista, las comunidades islámicas o mezquitas tienen que empezar a programar puertas abiertas para que la sociedad donde vivimos sepan y conozcan o descubren el Islam verdadero, o para que aclarar esa imagen de que los musulmanes no son terroristas, no son ciudadanos normales como los demás, como un judío, como un cristiano. ¿Qué importancia, te pregunto, Samad, qué importancia tendría que hubiera una convivencia religiosa, un diálogo interreligioso, por ejemplo, con la Iglesia Católica? Sé que la situación está un poco fría, no sé si el actual obispo de León ha dado el paso, o es necesaria esa convivencia para trasladar esa imagen de normalidad también a la sociedad. Sí, a nivel oficial no tenemos relación, no hemos conseguido una cita o reunir con el señor obispo de León, pero vamos para allá, tenemos que lograr ese reto de tener una sociedad donde hay una multiculturalidad, una convivencia, tolerancia, amor por un futuro mejor, que hay que formar un espacio de convivencia, intolerancia y amor.
Bueno, quiero detenerme ahora en la cuestión de la delincuencia, ese vínculo que se produce cada vez que hay un nuevo caso de agresión sexual, un delito mediático cometido por una persona extranjera. Vuelve a surgir el debate sobre si los inmigrantes cometen más agresiones, más robos, asesinatos que los nacidos en España. Y saludo ya a Marta Frederick, ella es cubana, es abogada especialista en Derecho de Extranjería. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? Marta, te pregunto a ti, ¿por qué parece tan sencillo hacer un uso interesado de las cifras para fundamentar esa percepción de que los inmigrantes aumentan el índice de criminalidad? Bueno, en primer lugar, respecto a este debate que no es nada nuevo, respecto a que se asemeja el aumento de la inmigración con el aumento del índice de criminalidad, tengo que decir pues que lamentablemente existen todavía muchos prejuicios en torno a la inmigración en España, y ello ha provocado que se origine esta estigmatización de igualar aumento de inmigración con aumento de niveles de criminalidad. No es nada nuevo tampoco que para la población española, según varias encuestas, más del 50% de la población española cree que los inmigrantes, la presencia de los inmigrantes en España hace que aumente el nivel de criminalidad. Esta percepción no está fundamentada para nada. El elemento común en la población extranjera detectada en España, en la población extranjera, un mínimo ínfimo por ciento que suele cometer actos delictivos, está relacionado con la irregularidad, que no la ilegalidad, con la irregularidad administrativa. Está relacionado con la situación de marginalidad. Y claro, esa misma situación de marginalidad y irregularidad administrativa aboca a un determinado posición, en determinada predisposición a cometer actos delictivos. Se asemeja, antes de entrar en los datos estadísticos que publica el INE cada año, tengo que señalar que se asemeja muchas veces la situación de irregularidad administrativa con las detenciones policiales, y ello no debe asemejarse. Una situación de irregularidad administrativa nada tiene que ver con las detenciones policiales por distintos elementos que cometen delito. Cada vez que se produce un nuevo acto delictivo, un delito mediático que se publicita y que se publica en las redes sociales, en la prensa, en la televisión, etcétera, se da la falsa opinión que está cometido por una persona extranjera. Y si estos delitos realmente se han cometido por personas extranjeras, pues surge el debate en que si sobre los inmigrantes cometen más violaciones, robos, agresiones, asesinatos, etcétera, que el resto de los españoles. Ello no es así en absoluto. Según varias estadísticas del Instituto Nacional, varias cifras publicadas por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, desde 2017 para en adelante hasta el 2021, los datos más relevantes, es decir, las situaciones delictivas, los delitos cometidos por elementos extranjeros, son los delitos cometidos contra la propiedad, robo con fuerza, hurto, delitos contra la salud pública. Y aún así vemos que la población extranjera, que representa solamente un 10% de la población inmersa en España, comete un 23% de los delitos. Caso contrario, con un 77% de los españoles que sí infringen la ley, que cometen los delitos. Con lo cual, luego entonces la percepción de que la mayoría de los delitos son cometidos por personas extranjeras en España no es para nada aceptada. Estamos hablando de un 23% de personas extranjeras que han cometido delitos, comparado con un 77% de nacionales españoles. De hecho, se ha recomendado muchas veces a nivel televisivo, en la prensa, grupos de partidos políticos, etcétera, que se abstengan de, cuando den parte de una noticia relacionada con un hecho delictivo, se abstengan de exponer la nacionalidad del presunto investigado por dichos hechos. Este debate ha traído mucha colación y nos hace pensar hasta qué punto la nacionalidad es o no relevante en este tipo de noticias. Debería, en todo caso, prevalecer la responsabilidad de no generar falsos prejuicios, elevándolos a titulares televisivos,
a titulares periodísticos, etcétera, ya que con ello agravamos más la situación de estigma, se legitiman en cierto sentido las actitudes, estos estigmas que estamos arrastrando desde hace muchísimos años, en cuanto a que el aumento del flujo migratorio se corresponde con un aumento del migración. Concluyendo, para no dilatarme más en este tema, porque es ya muy concurrido, como diría Einstein, es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. Los prejuicios existen y si le damos luz, si le seguimos publicitando, es decir, ya por parte de muchos grupos políticos, la mayoría de los extranjeros cometen delitos en España, etcétera, pues se va a agravar más ese Marta Frederick, tengo que dejarlo ahí, abogada especialista en Derecho de Extranjería, gracias por participar en este programa y me apunto eso por la parte que nos toca a los medios de comunicación, porque es verdad que a lo largo del programa se han hecho muchas referencias al papel que juegan las informaciones de los medios de comunicación, señalando precisamente la nacionalidad de los responsables de ciertos delitos. Una última cuestión en la mesa porque nos tenemos que ir muy rápido. El futuro pasa por las nuevas generaciones, ellas que conviven, los niños que conviven ya con las personas extranjeras desde el colegio. ¿Será mejor? ¿Tenemos un futuro marcado por una convivencia mejor, Alicia? Yo creo que sí. Desde San Juan de Dios estamos haciendo talleres de sensibilización en diferentes centros educativos y ya se nota, ¿no? Es decir, la cercanía, la convivencia, el conocer a otras personas de otras culturas, eso es enriquecedor. Con lo cual yo creo que sí, que el futuro es la esperanza, o me gusta pensar que será así, ¿no? Samad. Bueno, quiero hablar del tema del papel que juegan los inmigrantes en la economía nacional, en el sector de agricultura y el sector de ganadería. Que, por ejemplo, estamos hablando de inmigración irregular, que hay inmigrantes irregulares, por ejemplo, en el sur hay ciudades donde trabajan en el campo. Y los ve todo el mundo y espero que el Estado y el gobierno puedan trabajar en ese tema porque hay gente que sufre, personas irregulares sin papeles que están trabajando en el campo y lo sabe todo el mundo y no sé si a lo largo pueden solucionar este problema. También podemos hablar de los trabajadores inmigrantes en España. Análisis del INS que dice que hay más de 2 millones de trabajadores inmigrantes fuera de la Unión Europea, que en el régimen general creo que hay más de 1,5 millones, autónomos casi 400.000. O sea, que dentro de esas políticas de inmigración que se hacen migratorias, que se visualice la realidad, sobre todo laboral, que viven muchas personas. Lo último, muy rápido. Vale, de lo del futuro esperemos que tenemos que trabajar todos mano a mano por un futuro mejor, por un futuro de tolerancia, de convivencia, de integración desde el colegio, desde infantil. Cuando un niño español ve a un niño de color con normalidad, de que uno más. Pero no hay camino para la paz es el camino. Bueno, pues seguro que estamos en esa línea. Ojalá queda mucho por hacer todavía, pero estamos en esa línea. Alicia González, psicóloga del Programa Internacional del Hospital San Juan de Dios, gracias por estar en este programa. Gracias. Samad, de la Asociación Titawin, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias y a todos los invitados que han pasado en esta ocasión por este programa Analízale, cada uno con su visión particular del escenario actual. Tengo que decir que se había invitado a más organizaciones a participar, como Cáritas, que ha preferido rechazar la invitación, en este caso por la presencia de Vox en el programa. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerde que este programa Analízale regresará la próxima semana. Adiós.